Hace unos meses tuve ocasión de poder compartir una súper interesante conferencia que nos dio el profesor James Turner. James Turner es uno de los catedráticos de la Cátedra de Motores de Combustión Interna de Sistemas de Combustión Limpios para el Futuro, que es en lo que está trabajando dentro de la King Abdullah University, una universidad en Arabia Saudí que es puntera, entre otras cosas, porque como hacen con otros tantos elementos de la economía, pues compran con directamente dinero, con el talonario, a las mayores eminencias en distintas materias científicas para subir el nivel investigador de su país. Eso también lo está haciendo Arabia Saudí. Y este James Turner ahora trabaja dentro de esta universidad, como digo, la King Abdullah, dentro del Clean Combustion Research Center, que ya con su nombre lo indica todo, es un lugar donde están investigando las tecnologías de combustión del futuro. ¿Y por qué? Bueno, pues porque dentro del mix energético, ahora estamos hablando mucho de eso, que la COP28 se está organizando y desarrollando en un país productor de petróleo que quiere formar parte de la transición energética e influir en ella. De hecho, el presidente de la COP28 es un descendiente de grandes familias de los Emiratos Árabes. La cuestión es que, como digo, Turner en esa conferencia nos dio un montón de información muy interesante de por qué la transición energética tiene varios puntos críticos que en algunos casos él considera que son verdaderamente insalvables en lo que se refiere a las materias primas. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Y concretamente Turner, que no podríamos considerar que se pueda acusar de él de un peligroso comunista o de un ferviente creyente del decrecimiento económico, aunque coincide mucho su visión con la de personas que defienden de una manera vehemente el decrecimiento económico, algo con lo que yo personalmente no estoy de acuerdo, pero que me gusta escuchar porque entiendo y aprendo muchas cosas sobre lo que viene en el futuro y cómo funciona realmente el mundo y la energía. Anda que no hemos aprendido nada juntos en estos últimos 5 años, ¿verdad? Bueno, pues nos contaba específicamente que todos estamos hablando del litio y estamos hablando de las materias primas de las baterías, pero específicamente el litio, pero casi nadie habla de un material tan simple y tan sencillo que tenemos teóricamente a mano como el cobre. Y es que verdaderamente la voracidad de las energías renovables y del mundo de la tecnología trae a su vez una voracidad tremenda sobre el cobre, que es una materia prima por la que China está luchando de una manera espectacular por mantener su control y afianzarlo en el futuro, porque se supone que China en los próximos años, si quiere continuar siendo un líder en la fabricación de baterías y sobre todo de las tecnologías que sirven para generar energía renovable, va a tener que controlar la cadena de suministro del cobre, que ahora controla pues aproximadamente en un 40-45%, quieren aumentar su participación hasta el 50%. Y esto es muy interesante para lo que te vengo a contar en este vídeo, porque China sigue empecinada en controlar, en devorar las materias primas del futuro, las materias primas que sirven para producir los productos del futuro. Pero la tesis que yo quiero plantear en este vídeo es si este empecinamiento china por el control de las materias primas, por el control de los recursos naturales, en una sociedad del futuro, y nos vamos a ir al otro lado de la balanza, nos vamos a ir a un lugar ciertamente tecno-optimista, cada vez tuviera menos peso y este empecinamiento chino fuera, en realidad, algo que estuviera demostrando la debilidad de este país. De eso vamos a hablar en este vídeo y eso vamos a intentar analizar desde el punto de vista de lo que está pasando en la economía del mundo y especialmente en la de China y qué es lo que viene. Toda esta historia del cobre viene a colación también porque China se ha hecho con una de las mayores minas de cobre que hay en el mundo, en ese intrincado mundo de la minería en el que ha comprado una participación importante de una sociedad que hasta entonces estaba controlada por capital canadiense, que son uno de los grandes monstruos de la minería a nivel internacional. No obstante, su país tiene mucha participación en eso, en una empresa que se llama Copros Capital, que está valorada en casi 2.000 millones de dólares y con una mina de cobre, como digo, en África, en este caso en la República de Botsuana. Se han hecho con el control de una sociedad que tiene la sede en Australia, cotiza en la bolsa de Hong Kong y que además tiene una participación mayoritaria de una empresa china que está participada a su vez por el Estado. En definitiva, al final siempre el Estado chino controlando los hilos de lo que es la minería mundial, y no solamente la minería, sino también el procesado de las materias primas que luego sirven para producir los productos de mayor valor agregado en el mercado de la tecnología mundial. China necesita controlar entre el 45 y el 50% del mercado del cobre mundial para el año 2027 si es que quiere controlar y seguir haciendo crecer su control en todos aquellos productos que necesitan mucho cobre, que básicamente son aquellos que producen no solamente energías renovables, especialmente la eólica, sino también las baterías de los automóviles eléctricos vinculadas a los motores eléctricos. Y no solo eso, un coche eléctrico tiene aproximadamente el triple
triple de cobre que tiene un automóvil convencional, pero es que además están los cargadores de los coches eléctricos y especialmente los de alta potencia que requieren grandes inversiones en cobre para ser fabricados. Al final todo es una cadena en la que el cobre es súper importante. Pero ojo también porque estas necesidades de minería, como nos decía el profesor Turner, en el futuro hacen que en los próximos 20 años la humanidad vaya a necesitar todo el cobre que ha minado hasta la fecha, desde que se tienen registros que el ser humano empezó a extraer cobre. Eso en los próximos 20 años. Estamos hablando de unas 700.000 millones de toneladas, aunque se calcula que para hacer la transición absoluta hacia las energías verdes y las cero emisiones de CO2, habría que obtener 4.500 millones de toneladas de cobre, que en buena parte, en buena medida, son imposibles de obtener porque quintuplican el número de reservas de cobre conocidas que hay dentro del planeta Tierra, o sea que teóricamente no se podría. Hay que tener en cuenta también que el cobre es un material 100% reciclable y que de hecho si no fuera por el reciclado del cobre sería muchísimo más caro, o sea que en el futuro vamos a necesitar cobre a borbotones e igualmente también vamos a necesitar reciclarlo todo, cosa que va a ser extremadamente compleja si queremos mantener este nivel de desarrollo con las tecnologías que tenemos hoy en día. Y ese es el punto en el que quiero llegar. La economía china está empezando a frenarse, algunos dicen que a colapsarse, yo desde luego no tengo ese dato tan claro, ¿no? Pero lo que es cierto es que la economía china viene sufriendo una ralentización que ya empezaba a dar los primeros amagos justo antes de la pandemia, ha continuado después de la pandemia, a pesar de que el país se reactivó con fuerza, ha perdido también fuelle a alta velocidad, y sin embargo China sigue acumulando minas, sigue acumulando el control y las tecnologías del procesado de las materias primas, como digo, sin ir más lejos, con el cobalto ahora está en el 40-45, quiere llegar al 50%, con el níquel tiene el 50%, con el litio está entre el 70 y el 75% y control de la materia prima y llega al 80% del control de la materia prima procesada, al igual que pasa con las tierras raras e igualmente también cosas como el aluminio con el 50% o el mismísimo hormigón y el cemento, China consume el 60% del mundo, te indican lo dependiente y lo controladora que es la economía china de las grandes materias primas que sirven para fabricar, tanto para su mercado interno como para todo el planeta Tierra. Y ese es el punto, como digo, en el que quería llegar. Actualmente, según los indicadores que mires del PIB chino, te vas a encontrar que su economía representa más o menos el 15% de la economía mundial. Hay algunos indicadores que dicen que es algo menos, entre el 13 y el 14, hay algunos indicadores que dicen que en el año 22 China terminó con un 16-17% del PIB del mundo. Vamos a hacer un prorrateo ahí y vamos a dejarlo en que aproximadamente es el 15% del mundo, cuando la población de China es el 20% del mundo, y como muy bien sabéis porque lo explicamos en un vídeo que complementaría este sería la parte 2, el colapso de la población en China está haciendo que finalmente, y una vez que la población de China se quede estancada, que es justamente el punto en el que estamos ahora, va a empezar a descender a alta velocidad porque no hay reemplazo para las generaciones que crecieron de manera masiva, especialmente cuando terminaron las hambrunas allá en los años 60, personas que ahora ya están en su madurez y muchas de ellas teóricamente en su jubilación y por lo tanto fuera de la edad para seguir produciendo. Y ese es uno de los gigantescos problemas que tiene la economía china, si no el mayor a largo plazo, y es un problema que tiene muy difícil solución, que es la cantidad de mano de obra disponible para seguir produciendo con los estándares económicos con los que ha producido China. Para que os hagáis una idea de los datos, son datos bastante poco conocidos, pero China ha llegado a tener el 25% de la población activa del mundo y va a cambiar en los próximos meses, en los próximos años, a un punto en el que va a bajar del 20%, se va a quedar en el 19% aproximadamente. Y se calcula que ya para el año 2055-2060 China va a tener solamente el 10% de la población activa de todo el planeta Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber otros lugares en el planeta en los que se va a sustituir la fortaleza de China para poder producir de manera masiva, eso teniendo en cuenta también la introducción de toda la tecnología de producción que hace que cada vez sea menos intensiva la necesidad de tener mano de obra en las factorías, pero en definitiva que China está perdiendo su gran valor diferencial, se le va agotando y se va escurriendo por su crisis de natalidad, cosa que se va a acentuar en los próximos años. China se defiende y se revuelve, como digo, controlando las materias primas o intentándolo y el procesado de las mismas, pero resulta que la economía y el valor agregado y especial de la economía se va trasladando cada vez más hacia lo inmaterial, hacia el conocimiento y hacia el desarrollo de las tecnologías que sirven, entre otras cosas, para poder hacer avanzar estos productos que China produce.
Con lo cual lo que te quiero contar, o al menos eso es lo que indican las cifras macroeconómicas y las tendencias, es que el peso industrial de China, que ahora mismo es brutal y que ha sido tradicionalmente lo que ha hecho que China sea la civilización más antigua y también en muchos momentos la más avanzada de la humanidad, y eso no hay que perderlo de vista, entre el siglo XVI y el siglo XIX China llegó a ser 1/3 de la economía mundial, y ahora se conforma con ser ese 15-16%, pero llegó a ser un 33% de la economía mundial y por lo tanto forma parte, muy parte de la cultura china, precisamente el hecho de producir bienes que principalmente se han estado consumiendo en su mercado interno para luego expandirlos por el mundo cuando China entró en la Organización Mundial del Comercio, como te contamos aquí en un vídeo hace algo más de 20 años. La cuestión es que además de la crisis demográfica de China, en la que otros países le están tomando la delantera a muy alta velocidad, llama muchísimo la atención como el crecimiento de la economía china se va ralentizando, le van saliendo todas las cicatrices y todos los remiendos que hasta ahora estaban tapados de esa economía, y otras economías teóricamente mucho más maduras y que tenían que estar más estancadas, como la estadounidense, siguen creciendo a alta velocidad, y prácticamente la mitad del crecimiento de la economía mundial en el último año ha venido dado por la parte de los países occidentales liderados por los Estados Unidos de América. ¿Cómo se explica que un país que tiene también que lidiar con graves problemas de inflación, con la desigualdad social y otros problemas serios que tiene en su interior, pero que también están compensados en parte porque en comparación con nosotros siguen teniendo una balanza energética súper potente y tienen la posibilidad de producir para sus bienes internos de una manera mucho más económica que la nuestra, pues está haciendo que los Estados Unidos de América despunten precisamente porque en la punta de todo de la economía, lo que tira con más fuerza, su núcleo más potente, es precisamente la innovación tecnológica y el desarrollo de aquellas tecnologías más avanzadas, que es donde China tiene un poquito de retraso en lo que se refiere, como digo, a la punta de lanza, porque evidentemente China está a la altura de Estados Unidos de América en muchas cosas vinculadas a la tecnología, pero tiene muchos problemas luego para exportar esas tecnologías que, digamos, son inmateriales por los problemas precisamente políticos, por los problemas de seguridad y por las relaciones internacionales. En todo caso, hablando de relaciones internacionales, China tiene problemas muy serios en su economía también, provocados por la escasez de mano de obra productiva, por la crisis de su modelo productivo, que está vinculado, entre otras cosas, a una gigantesca burbuja inmobiliaria que se ha venido ocultando y soterrando durante muchísimos años, pero que está estallando en los últimos tiempos en forma de caída de esos bancos en la sombra, esos famosos bancos en la sombra, que solo existen en una dimensión tan grande en China y que hacen que su economía haya estado funcionando de una manera dopada y oculta durante muchos años a cifras por encima del 5%, y que ahora justamente empiezan a generar gravísimos problemas. Para el que no lo sepa, en China hay dos clases de economías financieras. Están los grandes bancos, que son los que prestan dinero, pero allá donde no llegan los grandes bancos hay enormes entidades financieras que no son directamente bancos o están registrados como tales, que igualmente también prestan dinero, y prestan dinero con gran riesgo. Una parte importante del calor, y de ahí la importancia de las materias primas y específicamente del consumo de hormigón y de cemento en China, viene precisamente de la construcción, y eso ha acabado generando un monstruo en el que muchísimas personas se han visto atrapadas pagando hipotecas de edificios que compraron sobre plano, que no se han construido, pagando hipotecas que ya no pueden sostener por la inflación, de viviendas que les son requisadas y que pierden el valor de una manera masiva. En definitiva, China va a tener que lidiar con una gigantesca burbuja de la construcción, al mismo tiempo que su modelo productivo se ve puesto en discusión. Y con todo esto, lo que está ocurriendo es que hay otros lugares en el planeta, y esto es un índice muy importante también que demuestra cómo la economía china se debilita, en los que se está invirtiendo de manera masiva para generar nuevos crecimientos cuando antaño se hacía en China. Y estoy hablando de países que son los que van a tomar el liderazgo mundial del crecimiento de las economías, que están situados tanto en Asia como en África, como especialmente también en Hispanoamérica. Estamos hablando de países como Brasil o como México, que dentro de 40-50 años van a ser superpotencias mundiales si nos atenemos específicamente al PIB de los países, pero también estados que están cerca de China, como Indonesia, uno de los estados más poblados del mundo, de los que hablamos muy poco y que está creciendo muchísimo en lo que se refiere a las inversiones externas, e igualmente también de los chinos. Y por supuesto también de entre todos los BRICS, el campeón de todos, que va a recoger el relevo en esta segunda mitad de la vida a la que nos enfrentamos, a China, que es un país como India, del que probablemente, si el cascarón de nuez sigue funcionando 5 años más en el futuro, va a ser uno de los lugares donde más nos vamos a centrar ahora a hablar del mundo, porque precisamente todas las cosas importantes que van a suceder a partir de ahora van a tener su punto en India o su importancia en India,
India está despertando y veremos a ver hasta qué niveles económicos llega o le dejan, mientras esta decadencia o este invierno demográfico de China hace que su crecimiento cada vez sea más bajo, como digo, ya está empezando a suceder. Y mientras tanto, por supuesto, China se aferra al desarrollo tecnológico y se aferra también a su modelo productivo intensivo, mega intensivo o ultra intensivo en el control y refinado de las materias primas, pero la tesis al final de este vídeo es que ese control cada vez tiene menos valor agregado para que el país pueda ser controlador del crecimiento económico del futuro, que al final es lo que acaba otorgando o quitándole el poder a una nación. Mientras tantos otros lugares, como Europa, siguen hibernando al calor que irradia los Estados Unidos de América, eso sí, y otros grandes estados que deberían de estar cerca y con mejor nexo y unión con Europa, como por ejemplo Rusia, se siguen alejando y cada vez más van siendo engullidos por el dragón que llega del este. Así que, queridos amigos, esta es la fotografía, esta es la radiografía, esta es la reorganización de la economía del mundo, y aunque no paremos de hablar de China, y China es el protagonista de los próximos años por muchos motivos, por detrás hay otras economías que probablemente en el futuro acaben tomando el relevo y de las que cada vez tengamos más que hablar, como en su día hablábamos, por ejemplo, de Japón, cuando en los 80 y en los 90 parece que no existía otro lugar en el planeta en el que existieran o pasaran cosas importantes como era Japón, y hoy en día no hablamos absolutamente nada de Japón y cada vez menos de Alemania. Nada más, querida familia, espero que toda esta información os haya parecido interesante. Si no lo habéis hecho ya, suscribíos al canal y nos vemos aquí en un próximo viaje en el Cascarón de Nuez. Hasta el siguiente, adiós.